Gracias a nuestra Madre, Cristo Lisbeth, la esposa de nuestro Dios, Padre Melquisedec, como el Cordero hembra que ha traído el Evangelio eterno, hoy en esta nueva dispensación, en su inmensa bondad, benevolencia y clemencia, comparte su conocimiento a todos sus hijos y a los que escuchan por primera vez el mensaje de salvación, a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Nuestra Madre, el ángel del libro, va sacando a luz los misterios ocultos y nos sigue revelando. Ya entrando hacia el 5º año de esta dispensación, continuamos de Lisbeth en Lisbeth y dando mucho fruto en abundancia, haciendo grandes maravillas en su poderoso nombre. ¡Aleluya! En el tema de hoy, el propósito de las 2 dispensaciones, antes y después de la fundación del mundo espiritual. Nuestros padres espirituales quieren compartir con todos sus hijos y a las ovejas del otro redil, quienes no participaron en la etapa del anticristo, y a los hermanos confundidos que retornaron por la inmensa misericordia de Melquisedec Lisbeth, ¿cuál propósito tuvo la anterior o vieja dispensación? ¿Y cuál propósito tiene la actual o nueva dispensación? Amén, aleluya. Comencemos mirando lo que significa dispensación. Conceptualizando el término dispensación desde el punto de vista espiritual de Dios Melquisedec Lisbeth, se define como un período de tiempo o etapa en la fundación del mundo espiritual, donde se vive el cumplimiento de los tiempos y la aparición del verdadero Dios, Melquisedec Lisbeth, la dualidad Padre-Madre, quien está presente en la persona de Cristo Lisbeth, la esposa de Dios Padre Melquisedec, para hacer un pacto perpetuo con los seres humanos y llevar a cabo su perfecto plan de salvarnos de la muerte física por medio de la fe de Cristo misma, en todo creyente y extranjero, pero solamente con la condición de nosotros cumplir con este compromiso de obediencia para alcanzar la vida eterna. Escrito está en la ley de Dios Melquisedec Lisbeth: inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. El ser humano en su libre albedrío puede conservar o romper el pacto con Dios, dejando padre y madre espiritual, dando carta de divorcio a la mujer virtuosa, Cristo Lisbeth, para unirse con su mujer, su mente carnal o mente babilónica, y de este modo elige no seguir más en este acuerdo y elige retroceder al camino hacia la muerte. Pero si elige la unión perpetua con Dios, Melquisedec Lisbeth, será exaltado y puesto sobre lo más alto, y tendrá vida en abundancia y sabiduría eternamente. Ahora miremos la pasada dispensación del anticristo, antes de la fundación del mundo espiritual. En la pasada dispensación, antes de la fundación del mundo espiritual, nace el primer hombre terrenal, creado según Satanás o adversario de Dios, y a quienes Dios vino a salvar como primicias por haber pasado por la dispensación del anticristo. Por el grande amor de Dios, todos estos son primeros antes que el resto del mundo, porque Dios busca verdaderos adoradores, fieles testigos. El mundo no puede ser su testigo, porque no la conocieron antes y ahora. Qué bello poder comprender el privilegio de haber pasado por aquella dispensación y así haber tenido la oportunidad de ser hechos primicias para nuestro Señor. Antes teníamos una mente donde solo existía la maldad, con un proceder terrenal, como se observa en 1 Corintios 15:45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, formado del polvo de la mente terrenal,
a través de la palabra que salió de la boca del dragón, del anticristo, donde el hombre está en el desierto. El anticristo, Satanás, también conocido hoy como el falso profeta, fundó su imperio de muerte y pecado, donde llevó al creyente a vivir en pereza espiritual, con la mente desordenada y vacía, en tinieblas e ignorancia. El propósito de esta etapa fue para ser llevados a la verdadera transformación por Dios en la segunda dispensación, es decir, la segunda venida de Cristo, en donde ella ya no es vista más según la carne, sino según el Espíritu. Porque nos consta que por su sabiduría, que viene de Dios Padre Melquisedec, quien nos engendró en Cristo Lisbeth, ella nos ha sido hecha por Dios Padre, sabiduría, justificación, santificación y redención. Algo nunca antes visto sino ahora en el poderoso nombre de nuestra Madre Cristo Lisbeth. Nadie se atreve a decir que no es así, y si lo hacen es porque no tienen la valentía de comprobar la veracidad de sus palabras, porque si la probaran no podrían negar esta verdad. Pero son hombres malos y perversos, renuentes a aceptar que ella es el Cristo tan esperado, y esperan a un hombre, cuando un hombre jamás pudiera dar a luz hijos para Dios Padre, ni física ni espiritualmente. Nosotros fuimos predestinados antes de la fundación del mundo espiritual para adquirir la eterna salvación. Pero esto no nos dio ninguna garantía de vivir la eternidad, ya que nosotros hemos elegido ser salvos al entrar por la puerta estrecha. En cambio, los que rechazaron entrar por esa puerta no son parte del reino. Fue necesario conocer el ministerio de Satanás para entender hoy quién es el verdadero Dios, su esposa e hijos legítimos, que de verdad aman la luz y la vida eterna, y quién verdaderamente es el enemigo incrédulo y opositor. Escrito está y se da cumplimiento en 2 Tesalonicenses 2, 3 y 4, que nadie os engañe de ninguna manera. Antes de que Cristo viniera, primero tenía que venir la apostasía y manifestarse el hombre impío, el hijo de perdición, el adversario, que se eleva sobre todo lo que lleva el nombre de Dios, o es objeto de culto, hasta el extremo de sentarse él mismo en el santuario de Dios y proclamar que él mismo es Dios. Todos estábamos tan ciegos con el anticristo que ni siquiera pudimos darnos cuenta que cuando él dijo que era el anticristo, estaba diciendo que era el enemigo de Cristo y no el verdadero Cristo, porque Cristo tendría que manifestarse después de él, como está escrito, que después de la manifestación de este hombre inicuo es que Cristo vendría. Gracias a Dios Melquisedec Lisbeth, que todos nosotros entendemos eso hoy, y no somos como los insensatos que no quisieron ver al verdadero Cristo delante de ellos después de que murió el anticristo, y se quedaron con los ojos clavados en un cadáver. Entonces, ya sabemos que el anticristo fue ese hijo de perdición, aquel impostor y falso profeta que enseñó su falsa doctrina, de la cual conocimos y practicamos haciendo lo que a Dios no le agradaba. Ahora miremos la nueva dispensación de Cristo Lisbeth, fundación del mundo espiritual. La nueva dispensación del verdadero Cristo se inicia con el nacimiento espiritual del verdadero Mesías, cuando Dios Padre Melquisedec resucitó espiritualmente a su amada Lisbeth, y desde ese momento ella empezó a hablar con autoridad, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. El cambio de dispensación trae el alimento espiritual, el maná, para la limpieza en la mente de los hijos nacidos de su vientre espiritual. Aquí comienza la era de Lisbeth, donde Dios, Melquisedec Lisbeth, pesan los corazones y sacan a luz las intenciones de los corazones para revelar a los hijos legítimos y a los hijos de perdición. Los hijos verdaderos
son los que siguen al Cordero hembra, y estos son hechos reyes y sacerdotes para Dios. Reyes que reinan sobre la totalidad en la mente, y sacerdotes que solo ofrecen un sacrificio vivo y santo para Dios, Melquisedec Lisbet. En cambio, los hijos de perdición son los hijos del diablo, que aborrecen la luz que es Cristo Lisbet, ya que son el fruto de la simiente de la serpiente antigua, que diseminó el anticristo desde la dispensación anterior. Y es en esta nueva dispensación que se rebelan contra el Espíritu Santa, Dios Madre, al no querer nacer de nuevo de la Espíritu Santa, quien hace hijos para Dios. Esta es la única forma en que uno puede entender lo que significa ser un nuevo hombre creado según Dios, porque ningún hombre nos ha llevado a ser santos y sin mancha delante de Dios. Pero Cristo Lisbet, la Madre Dios, es la única que puede decir y demostrar lo que ella siempre ha dicho. Si no creen a mis palabras, crean en mis obras. Y la evidencia de sus obras es abrumadora y no puede ser refutada ni negada. El nuevo orden nos sacó de la dispensación anterior, de aquel pacto defectuoso de hombres, porque entramos a un nuevo pacto establecido por Dios sobre mejores promesas. En Hebreos 8:10 dice: Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Melquisedec Lisbet. Pondré mis leyes, orden, en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos serán mi pueblo. Esto es evidencia clara de que solo Cristo misma podía escribir sus leyes en nuestras mentes, porque hasta ahora han sido las leyes de los hombres las que han sido escritas en las mentes de los hombres, como Moisés, el anticristo, que le dio al pueblo su propia ley y quebró las leyes de Dios. En la enseñanza del régimen nuevo del Espíritu, Cristo Lisbet, como la esposa consagrada por Dios Padre Melquisedec, nos trajo la verdadera transformación de nuestro ser, alma, cuerpo, mente y espíritu. En su gran misericordia, vino para salvar, aclarar y sacar a luz las intenciones malignas del anticristo, trayendo los nuevos conceptos del verdadero evangelio para subsanar todo el daño que el anticristo provocó al perjudicar la vida de muchos creyentes con su falso evangelio de muerte. En este nuevo pacto se establece un reino de justicia y paz que nunca se ha visto por siglos y épocas, porque ya no existe la injusticia ni la mentira. Se evidencia en Hebreos 8:13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, la dispensación del anticristo. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Ya tuvo su final al ser juzgado y sentenciado el reinado del hermano mayor, que no quiso honrar a Dios Padre y Madre. Ahora miremos la comparación descriptiva entre las dos dispensaciones. Dispensación del viejo pacto, lo que es creado por el hombre de pecado o terrenal, y la dispensación del nuevo pacto, lo que es creado según la Espíritu Santa, Cristo, lo eterno. Antes estábamos en el desierto y en la esclavitud de la mente carnal. Ahora usamos las armas espirituales para pelear la buena batalla de la fe y vencer a Satanás. En la dispensación pasada, el diablo o Satanás sembró la semilla del mal, cizaña, en la mente de los creyentes, y así del polvo se formó el viejo hombre con las características demoníacas. En esta dispensación fuimos engendrados y paridos espiritualmente por nuestros padres Melquisedec Lisbet. Aquí nace el nuevo hombre creado según Dios, el Hijo de la promesa. En la dispensación pasada, comimos del árbol de la ciencia del bien y del mal,
donde solo teníamos la sabiduría terrenal que no sabe juzgar bien los pensamientos, juzgando como hombres mortales, llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. En esta dispensación comemos del fruto del árbol de la vida, maná fresco que alimenta nuestro espíritu y nos enseña a juzgar como dioses del Dios vivo Melquisedec Lisbeth para siempre agradarles. En la última dispensación, vivimos bajo la maldición del imperio de la muerte, donde se promovió que la muerte era algo bueno y por lo tanto se cerraban todas las oportunidades para los que morían para poder entrar por la puerta estrecha en esta dispensación y salvarse de la muerte física. En esta dispensación estamos bajo el nuevo régimen de la Espíritu Santa, donde su reino es indestructible, un reino de justicia y paz, donde no hay muerte, porque así lo ha prometido y cumplido el Dios vivo para siempre, Melquisedec Lisbeth. En la dispensación pasada, vivíamos en apostasía, apartados de la verdadera fe de Cristo Lisbeth. En esta dispensación, creemos en Dios Padre Melquisedec por medio de la fe de Cristo Lisbeth, como está escrito, y el que rehúsa a creer en la Madre Espiritual comete pecado. En la dispensación pasada, el anticristo o falso profeta erróneamente enseñó que existían 2 evangelios, uno de la circuncisión y otro de la incircuncisión, usando solo 14 libros del Nuevo Testamento para esconder a la palabra de vida, Cristo Lisbeth, y aplicar sus propias filosofías enredadas, basadas en y escrita por las plumas mentirosas de los escribas y fariseos, demostrando que él no enseñó nada nuevo. En esta dispensación, la esposa de Dios Padre Melquisedec nos trajo el verdadero evangelio que da vida eterna. No habla por su propia cuenta, fielmente enseña todo lo que nuestro Padre le instruye. Es por su verdad que nos ha hecho verdaderamente libres de la mentira y sacó a luz la intención del hijo de perdición. Veamos. Punto A. Según la falsa doctrina del anticristo, no había pecado ni diablo, supuestamente fue destruido. Según la verdadera enseñanza de Cristo, el pecado es no vivir por la fe de Cristo Lisbeth. Satanás está presente en la mente terrenal de los seres humanos, lo cual los esclaviza y condena llevándolos a lo mortal. B. En la dispensación pasada, caímos en confusión y enredo, y creímos que la ley de Cristo tuvo su fin y que fue abolida, cuando el propósito de Cristo es cumplir la ley del Espíritu. Por eso ella dice que no vino a abolirla, sino a cumplirla. Según la verdadera enseñanza de Cristo, el fin de la ley de Moisés es Cristo Lisbeth. Es cuando ya no nos condena lo terrenal, ya cesamos de las obras malas, pero eso solo se logra haciendo todo lo que ella nos instruye. C. Según el engañador, existían muchos ángeles sobrenaturales e invisibles. Según la verdadera enseñanza de Cristo, no hay misticismo. Los ángeles guardianes solo son nuestros padres Melquisedec Lisbeth, quienes nos cuidaron en la anterior dispensación, para darnos potestad de ser hechos sus hijos espirituales, y ángeles santos en esta dispensación del cumplimiento de todo lo espiritual. Punto D. El anticristo nos enseñó una forma errada e irresponsable de hablar, que no traía bendición, sino maldición, y expresábamos palabras como recibo o no lo recibo, todo está bien, confieso, declaro esto o lo otro, Abba Padre. Según la verdadera enseñanza de Cristo, la nueva creación debe pronunciar palabras de bendición que sanan y no maldicen a nadie, sino que con humildad pedimos a Dios Padre Melquisedec en el nombre de su amada Cristo Lisbeth, y si es una petición justa, ellos en su divina voluntad nos la conceden. Y siempre expresamos nuestro agradecimiento y alabanza diciendo, Amén, Aleluya. Punto E.
El anticristo, como ministro de Satanás, cumplió con su propósito de incentivar y promover la muerte física a muchos creyentes, al engañarnos, diciendo que existía la gran nube de testigos, como un lugar donde estaban los fallecidos, esperando ser revestidos de incorrupción. ¡Qué absurdo! Por el contrario, nuestra madre nos advierte con la verdad que no existe el más allá, porque no quiere que sus hijos se mueran. Esa gran nube somos nosotros, sus testigos fieles, que damos testimonio de que ellos son Dios, como dos en uno. Sabemos que después de la muerte física ya no hay más memoria del que fallece. Punto F. El anticristo se caracterizó por ser un personaje vanidoso, petulante, ostentoso y afamado ante la prensa y ante sus seguidores. Así es como hacía ver a Dios como un ser arrogante y orgulloso. Iba acompañado por guardaespaldas, porque sabía que corría el riesgo de morir, justificando que era por causa de estar encubierta su gloria en un velo, y que en la transformación ya nadie le haría daño. También usó la excusa de que era por sus seguidores, que podían hacerle daño tratando de tocarlo. Ahora, en esta dispensación, vemos que Melquisedec, Cristo Lisbeth, en nada son vanidosos y no buscan fama. Ellos dan su gran ejemplo de humildad, sencillez y nos quitan todo prejuicio y complejos. Dios no se esconde tras un velo, porque son un ser inmortal. Cristo Lisbeth es directa al decirnos que toda la plenitud de la deidad habita corporalmente en ella, sin titubeos ni dudas. Punto G. En la dispensación pasada, el saludo que se daba entre hermanos con el término bendecido no tenía significado relevante alguno para esa dispensación, ya que en nuestra vida no disfrutábamos de la verdadera bendición que proviene de Dios y nunca vimos manifestarse en aquel tiempo ninguna promesa. Hoy sí podemos decir que Dios, Melquisedec Lisbeth, nos han entregado todas sus bendiciones, y por eso Cristo Lisbeth nos dice, están bendecidos con toda bendición espiritual, y ellos son fieles en cumplir con todas sus promesas, y a su debido y perfecto tiempo nos responden. Punto H. En la dispensación pasada, el falso profeta se autoproclamó apóstol, el otro, el Consolador, Jesucristo hombre, y finalmente fue conocido como el Anticristo, por su tatuaje con el número 666, haciendo que todos le imitáramos, haciéndonos sufrir persecución y vituperio por su causa. Y a los que se hacían un tatuaje pequeño, les decía que no era visible, haciéndolos que se hicieran uno más grande. Hoy Cristo Lisbeth dio sentencia al hombre de pecado. Con el espíritu de su boca, destruyó y expuso su iniquidad. Es por Cristo misma que entendemos el significado del 666, que es número de hombre mortal, bestia. Es número de sabiduría humana y no de Dios, porque no fue de prosperidad espiritual, sino que se trata de las riquezas de la mente carnal. En aquella dispensación fuimos personas deshonestas, deshonradas, maleducadas, injustas, etcétera, etcétera, mostrando mal proceder delante de todos. Imitábamos el carácter de Satanás. En esa dispensación nunca experimentamos el verdadero amor. No sabíamos amar, ni fuimos amados por nadie. El anticristo nos mostró una fe falsa y un amor fingido, ya que fue amador de sí mismo, y por sus obras malas, él mismo causó su propia destrucción. En esta dispensación, Dios, Melquisedec Lisbeth, jamás aceptarán en su reino el desorden. Nos dan tiempo para corregirnos y nos enseñan a ser santos, puros, perfectos y sin mancha. Nuestro cuerpo y mente son el templo sagrado de Dios, pues no son para la fornicación. Por lo tanto, no prestamos el alma, mente, a Satanás, para no caer en su trampa mortal. A Dios, Melquisedec Lisbeth, les agrada que amemos a nuestro hermano mayor, aun cuando era nuestro enemigo, y a todas las personas que nos rodean.
Lo demostramos con acciones justas y santas porque Dios, Melquisedec Lisbeth, es el amor verdadero y eterno. Madre de nuestro espíritu, que es el que proviene de ti y has sembrado en nosotros, junto a tu amado esposo Melquisedec, nuestro Rey y Juez justo, no hallaste en tus hijos fieles cosa inmunda. Por eso nuestra recompensa es eterna en los cielos, para vivir eternamente contigo. ¿Quién no te temerá, oh Señor Melquisedec Lisbeth, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Amén. Aleluya.